Recibe gratis de lunes a viernes información verificada sobre el COVID-19. Suscríbete con un mensaje de WhatsApp al 55 39 05 02 69. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota 205. Hoy es jueves 22 de octubre. Estos son los hechos sobre el coronavirus. La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca descartaron dudas sobre la seguridad de su vacuna para el COVID-19, después de que se diera a conocer que un voluntario de las pruebas en Brasil falleció. El Comité Independiente de Seguridad que sigue el estudio revisó el deceso junto a las autoridades sanitarias brasileñas y no han encontrado motivos para suspenderlo, aseguró la farmacéutica. De acuerdo con la BBC, quien falleció no recibió la vacuna, sino un placebo. En este caso, una vacuna para la meningitis cuya eficacia y seguridad están bien demostradas. La persona fallecida era un médico de 28 años de edad que atendía a pacientes con COVID-19 y que falleció por efecto de la enfermedad. La tercera fase de pruebas para esta vacuna se lleva a cabo en países como Brasil, India y Reino Unido. Además, se espera que se reanuden pronto en Estados Unidos después de que la autoridad sanitaria local la pausara en septiembre pasado tras reporte de efectos secundarios en una voluntaria. Esta fase del ensayo clínico sobre la vacuna es especialmente importante, debido a que se debe demostrar la seguridad y efectividad en poblaciones diversas y a gran escala. Recibe gratis de lunes a viernes información verificada sobre el COVID-19. Suscríbete con un mensaje de WhatsApp al 55 39 05 02 69. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota 204. Hoy es miércoles 21 de octubre. La muerte materna aumentó en México debido a la epidemia de COVID-19. De acuerdo con un análisis del medio Animal Político, hasta principios de octubre murieron 676 mujeres embarazadas en el país, lo que representa un aumento de casi la mitad en comparación con 2019. Aunque de estos solo 149 se debieron al COVID-19, el resto de los decesos se pueden atribuir indirectamente al efecto de la epidemia en el sistema de salud, como la caída en la atención prenatal. Por ejemplo, las consultas de atención a mujeres embarazadas. Redujeron prácticamente a la mitad en el primer semestre de 2020 respecto al año anterior. Es decir, de 4.7 millones de consultas que se habían dado, este año solo se realizaron 2.6 millones. 4 de cada 5 muertes maternas se debieron a las llamadas causas tradicionales, como la enfermedad hipertensiva o hemorragia obstétrica, las cuales se dan entre personas de menores ingresos y quienes no tienen acceso a una atención médica oportuna. Estas representan un aumento de fallecimientos respecto a 2019, de 1/3 y 1/4 respectivamente. Hola, bienvenidos al canal Tenchimax. Vamos a escuchar los últimos 2 audios de Verificovid. Vamos a dar información, actualización de lo de la pandemia a nivel mundial, en México. Vamos a hablar de AstraZeneca y el problema que tiene por el paciente que murió. Y el volcán Popocatépetl, que tiene una fumarola constante de más de 14 horas. Esto lo vimos a través de la cámara que está en Puebla, la cámara alfa. Son las imágenes que estamos viendo en la parte de arriba. Eso lo vamos a hablar más adelante. Primero vamos a ir con el tema de AstraZeneca, ya que hubo un voluntario que murió, que es una persona que participaba en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en Brasil. Recuerden que cada país está participando para hacer de conejillo de indias para probar las vacunas que se están realizando en laboratorios. Lo digo así porque es la verdad, no se están utilizando en la mayoría, primero en animales, después en humanos, porque eso tardaría años. Como se necesita una vacuna rápidamente, se está adelantando fases de la prueba de vacunas. Aún así hay 3 fases. La que es la más prometedora es AstraZeneca. Ya tuvo un problema hace tiempo con una persona de 54 años, en el cual resultó que no tenía nada que ver con la vacuna o el medicamento que le estaban dando como prueba. Ahora hay uno nuevo, en el cual el dato es el siguiente. O sea, una nueva persona, pero en este caso que falleció. Y falleció de complicaciones por COVID-19.
Vamos a ver la nota y lo que dijeron al respecto sobre lo que sucedió con la persona en Brasil. La nota lo vamos a tomar del Universal, de que muere voluntario que participa en ensayos de vacuna de AstraZeneca en Brasil. Según el informe de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el voluntario no recibió la dosis de vacuna contra COVID-19, sino una sustancia que sería un placebo. Tengan en cuenta que los voluntarios, también para que se vea la eficacia de la vacuna, no saben si es la real o es un placebo. Así garantiza todavía mejor la eficacia de las medicinas que se formen a través de laboratorios, para saber que no precisamente a través de la persona cree que le sirvió y se curó por lo mismo, sino que efectivamente esa sustancia lo está recuperando o lo está curando de alguna enfermedad. Por eso se les da placebos a pacientes voluntarios sin saber que es un placebo. En este caso dicen que fue un placebo porque era entre dos posibilidades: lo que está experimentando y realizando sobre la vacuna AstraZeneca, o un placebo. Esa era la duda que se tenía. Si es un placebo, entonces quiere decir que la farmacéutica aún así sigue siendo de las mejores en contra del COVID-19 como vacuna que se va a implementar en marzo del siguiente año aquí en México, por lo menos. Que si hubiera sido, no hubiera sido el placebo, hubiera estado en un problema bastante grande. Pero en ese caso, de cualquier forma, vean la nota completa, en el cual, aunque lo asegura un medio, en realidad hay una confidencialidad en el cual no nos da un buen resultado para saber si efectivamente fue alguien que recibió el placebo o no. Aquí dice que el voluntario de Brasil que participaba en 2 ensayos clínicos de la vacuna desarrollada de la Universidad de Oxford y del laboratorio de AstraZeneca murió debido a complicaciones de COVID-19 el jueves pasado. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es Anvisa, como las siglas, fue informada formalmente del hecho el lunes. Según Anvisa, los desarrolladores de la vacuna ya compartieron con la agencia los datos de investigación que realizó el Comité Internacional de Evaluación de Seguridad sobre el caso. Anvisa informó al medio brasileño que el caso está en evaluación. El informe constató a partir de fuentes vinculadas al estudio internacional y que no se identificaron por obligaciones legales. El voluntario no recibió la dosis de la vacuna, sino la sustancia utilizada como placebo. Sin embargo, y eso es lo importante, debido al secreto legal de los que son los voluntarios, ni el laboratorio, ni los centros responsables de las pruebas, ni Anvisa informan oficialmente si el voluntario recibió el placebo o no. Aquí es donde se contradice esta nota, ya que primero afirman, pero esto fue por un medio noticioso, de que le afirmaron de que fue por un placebo, pero al mismo tiempo están diciendo que es un secreto legal y que ni el laboratorio, ni los centros responsables de las pruebas, ni Anvisa informan oficialmente si el voluntario recibió el placebo o no. Ese sería el problema de AstraZeneca, donde debemos estar al pendiente de lo que ocurra, si es que ocurren más casos similares, para descartar una posibilidad de que no esté funcionando en algunas personas el que estaba desarrollando el laboratorio de AstraZeneca. Aunque por una parte digan que fue el placebo, no se puede dar la información debido al secreto legal. Deberíamos de confiar de que fue el placebo, pero si se presentan más casos, ahí sería una alerta de estar analizando sobre esta AstraZeneca. Esperemos que no sea así, que sí sea en realidad el placebo que indicaron, ya que por el secreto legal no podrán indicarlo con libertad. El presidente de Anvisa, Antonio Barra, dijo en una rueda de prensa que en ese momento los ensayos clínicos de la vacuna británica continúan en el país. O sea, no han detenido los desarrollos de la vacuna. Como la primera vez, el primer paciente en el cual también se complicó, pero debido a otros factores, no fue precisamente como efecto secundario de la vacuna. Y de acuerdo con la CNN, el voluntario era un hombre de 28 años y era residente del Río de Janeiro. Y CNN es el que indicó que fue un placebo, en el cual no pueden tener ese dato porque es secreto. Es un secreto, digamos, de paciente a doctor. En este caso, debido al secreto legal, como dicen aquí, de laboratorios, que es un secreto en caso de que sea placebo o no. No han emitido un comunicado oficial, y lo pongo aquí para que lo vean.
aunque se diga que fue un placebo, no podemos saberlo con exactitud porque es un secreto legal. Esperemos que si lo sea, solamente para dar aquí la noticia, lo tenemos aquí en el canal. Hay más información, ya que muy pronto, si todo continúa como hasta ahora, la Ciudad de México, incluso en varios estados que ya están en naranja, o algunos están en amarillo, podrán aumentar el riesgo de semáforo de riesgo sanitario. En México podría regresar la Ciudad de México a rojo y de nuevo estar en sana distancia y parar las actividades de todos los comercios, como fue en marzo y parte de abril también, en el cual se debía de regresar por el alto incremento en hospitalizaciones que se tienen en este momento. Desde los últimos días dijeron que desde mediados de octubre ha habido un incremento, y si esto continúa, pues seguirá el retroceso y estaremos en semáforo rojo. Para el 12 de diciembre, los guadalupanos que siempre van a la Basílica de Guadalupe, se les ha dicho y se les ha, bueno, no se les ha prohibido, pero en cierta forma es como una prohibición, como siempre en la Ciudad de México no lo prohíben, solo lo sugieren, es de que no vayan, porque son millones de personas que van hasta la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre y podría haber un riesgo de contagio o más brotes de COVID-19 en México. Por eso se recomienda que no lo hagan el 12, que se cancele, justo como lo que hicieron en Semana Santa también. Se pretende hacer de forma televisiva, para que algunos medios lo televisen y pues no tengan la necesidad de ir, o que vayan en noviembre y en enero, pero no en diciembre. Y se ha escalonado que no vayan todos, que no se organicen en un día y vayan todos. No sabemos si es posible que lo hagan de esa manera, pero ya veremos qué pasa el 12 de diciembre. Y también, aparte del aumento de las hospitalizaciones, hay aumento también de positivos de COVID en México diario. Igual aumento de fallecidos, porque digamos, si aumentan los positivos, llegará un momento en que muchos de ellos fallezcan y el aumento de fallecidos diarios también aumente. Entonces se necesita tener ese control, que la gente siga las reglas que se han establecido. Ya sabemos que muchas personas no lo hacen, pero creo que poco a poco que pasa el tiempo, las personas se van sumando a la mala, como muchos de que les ha dado cuando no creían o cuando pensaban que era inventado, y al final muchos de ellos ni siquiera sobrevivieron al COVID. Vamos a dar la información ahora de cómo va en este momento los datos en México. 959.470 positivos en este momento a las 9:15 de la mañana del 22 de octubre. 94.150 fallecidos del día de hoy. Esto no se refleja con las conferencias de la Secretaría de Salud, que tienen un retraso de varios días, aunque hayan incrementado casi 3.000 de los desfasados y de los que, aunque no se les haya hecho prueba por ser cercano a un familiar que sí tuvo COVID, ya lo establecieron como si fuera por COVID, entonces por eso aumentaron. Eso fue hace un par de semanas que lo dieron a conocer. Le dan los datos de 867.559 positivos y 87.415 fallecidos. Esos son los datos en México. Por eso pongo la bandera de México siempre al inicio de todos los videos, igual que la información de Verificovid, para que estén actualizados en el momento con los datos más reales de la versión oficial de la misma Secretaría de Salud. Esos mismos datos los dan a conocer días tarde. Cuando lo dan a conocer ya aumentaron por mucho los números que dan a conocer, y aquí lo estamos viendo como ejemplo. Ya vamos a llegar a 1.000.000 de positivos de forma oficial, y casi 100.000 fallecidos de forma oficial también en México. Hay más datos, déjenme ver aquí la información con respecto al COVID. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter.
También están informando de que hubo 4 motivos por el cual Argentina llegó al 1.000.000 de casos de COVID. Eso es por parte de Argentina. Son 4 motivos por los que el país llegó al 1.000.000 de infectados de COVID a pesar de haber impuesto cuarentena más larga del mundo. El lunes los argentinos vivieron 2 hitos que parecen contradictorios. Llegan al 1.000.000 de infectados de COVID-19 al mismo día en que se cumplen 7 meses desde que se impulsó una cuarentena que se ha convertido en la más larga del mundo. El país sudamericano es actualmente el quinto con más contagios en todo el planeta, después de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia. Naciones con poblaciones mucho mayores. Esto a pesar de que Argentina fue uno de los primeros en la región en imponer restricciones masivas como la prohibición para circular, con excepto del personal esencial, el cierre de empresas y comercios y el freno de todos los vuelos comerciales y de las rutas de autobús de mediana y larga distancia. Estas medidas se aplicaron por decreto el 20 de marzo en todo el país, pero actualmente se relajaron en el interior. De hecho, no hay mucha diferencia con México en las fechas, por lo que estamos viendo, y también con los datos positivos casi llegando al 1.000.000. Ayer se aplicó en este caso el distanciamiento social preventivo y obligatorio, menos estrictos que en el aislamiento social impuesto en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vivía el 40% de los argentinos. Aunque también el AMBA se fueron flexibilizando las medidas y desde julio dejaron de aplicarse multas, algo parecido a lo que pasó aquí con la implementación del semáforo, que le pusieron de rojo, naranja, amarillo y verde, que también se relajaron para que salieran. Les vemos aquí como un espejo de Argentina con México. Pues solo que aquí sí aplicaban las multas. En México jamás hubo multas. En algunos estados sí las implementaron, pero eso no fue para todo el país. Bueno, cuando dejaron de aplicarse multas en julio, las personas que violan la prohibición de circular, la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, aún sigue vigente y ya se extendió una docena de veces. El transporte público sigue siendo para uso exclusivo de personal esencial, las escuelas y universidades siguen cerradas en gran parte del país y Argentina es la única nación del mundo que aún no tiene vuelos de cabotaje, que supuestamente se reiniciarían el jueves. A pesar de todo esto, el país lidera hace unas semanas el ranking mundial de muertos diarios de COVID-19 por 1.000.000 de habitantes. Desde luego que por primera vez se reportaron más de 100 muertes diarias el pasado 20 de julio. La curva de contagios y decesos se aceleró y en los últimos 3 meses la cantidad de fallecidos pasó de 2.400 a 27.000. También ponen datos positivos que no obstante las autoridades resaltan que un dato clave en Argentina le ha ido mejor que a muchos otros países, en especial en Europa y en América Latina. La tasa de mortalidad del coronavirus, es decir, la cantidad de muertos totales por 1.000.000 de habitantes, es cercana a los 610, una cifra que coloca a Argentina en el puesto 14 a nivel mundial, por debajo de países como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, España, México y Reino Unido. Además, el país ha logrado atravesar el aumento de casos sin provocar un colapso de un sistema sanitario, incluso en medio del invierno, algo que muchos expertos atribuyen a la cuarentena que logró aplanar la curva de contagios. Este aplanamiento le dio tiempo a las autoridades sanitarias a prepararse y también permitió el desarrollo de técnicas efectivas para tratar a los pacientes, que han reducido la tasa de letalidad. La respuesta efectiva del sistema de salud logró que más del 80% de quienes se enfermaron de coronavirus ya se haya recuperado y que cerca del 2% de infectados hayan fallecido. Seguimos hablando de Argentina, lo digo porque lo abarco más en México que en otros países. La mayoría de los expertos consultados por los médicos locales consideran que la principal explicación de la falta de una mayor cantidad de testeos y una estrategia de búsqueda de contactos de personas infectadas. Y es que si bien Argentina siguió al pie de la letra lo sugerido por la OMS, de poner el uso del cubrebocas y la distancia social, no acató la tercera de testeos y rastreos masivos, sobre todo de infectados asintomáticos que son quienes más diseminan el virus, muy parecido a lo que pasó también en México. Aparte de que aquí no se recomendó el uso de cubrebocas por el subsecretario de Prevención de la Salud, el Hugo López-Gatell. Digamos que en Argentina sí lo recomendó, solamente que no hizo testeos, y en México también no hicieron más testeos masivos. Fuente del gobierno citadas, también por lo que le acabo de
de mencionar. Son aplicar los testeos más eficientes, son costosos. Eso como le dijo Lili Telles a Hugo López-Gatell, de que lo barato sale caro. Como el modelo Centinela salía baratísimo, él es un claro ejemplo de ese dicho que dice que lo barato sale caro. Muy parecido a lo que mencionan aquí. Los testeos más eficientes son costosos, una traba para un país que incluso antes de la pandemia ya atravesaba una grave crisis económica. También los errores de las estrategias es otro punto. Si bien muchos expertos en salud respaldan la cuarentena impuesta por el gobierno, las propias autoridades han admitido que no calcularon bien la extensión que iba a tener la enfermedad, muy parecido a lo que pasa en México. Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa, reconoció en declaraciones el ministro de Salud de Argentina, Ginés González de García. El mismo funcionario había sido criticado a comienzos del año por haber minimizado la posibilidad de que el virus originado en China llegaría en Argentina, donde era verano, lo que afirmaba que el calor destruiría el COVID-19. Muy parecido a lo de Hugo López-Gatell aquí también, que ha sido criticado por el mal uso de estrategias sobre la pandemia y los errores de la pandemia. Y estamos hablando de Argentina. Por otra parte, algunos especialistas señalan que uno de los errores más grandes que cometió el gobierno fue no haber evitado que se infectaran los barrios vulnerables, donde el hacinamiento hace casi imposible mantener el aislamiento social. También se ha criticado la decisión de prohibir por meses todas las actividades recreativas al aire libre, a pesar de que se ha demostrado que el riesgo de contagio en exteriores es menor. Esto llevó además a muchos argentinos dejar de hacer ejercicio y aumentar su consumo de alimentos, bebidas y drogas, debilitando su sistema inmunológico y disparando los niveles de ansiedad y depresión, en especial en niños y adolescentes. También aquí sucedió en México, donde también los miembros de salud también informaron de que se había aumentado la depresión, la ansiedad, y también sobre lo de consumo de bebidas, alimentos, aquí de alimentos chatarras, que lo atribuían como causa grande de lo de la letalidad aquí en México, en el cual es cuestión de años de educación o de alimentación para llegar a ese resultado y ser en México mucho más alto la tasa de mortalidad que en otros países, superando a Argentina, que es el tema que estamos viendo aquí. Estamos viendo una epidemia de enfermedad mental, es lo que advirtió en agosto pasado el prestigioso neurocientífico argentino Facundo Manes. Otro punto es que a pesar de que los casos están bajo en la región metropolitana de Buenos Aires, la más poblada del país, están subiendo rápidamente en otros lados. Lo mismo que sucedió aquí en México, cuando en la Ciudad de México era el mayor, y sigue siendo la mayor cantidad de casos en fallecidos y positivos. En otros estados donde no había tantos contagios, comenzaron a aumentar en comparación con la Ciudad de México. Lo mismo sucedió en Argentina. Y desde septiembre hay más infecciones en provincias del interior del país en Argentina que en el AMBA. Esto llevó al presidente Fernández a afirmar que ahora la principal preocupación ya no es el Gran Buenos Aires, sino esas regiones. Y el pasado 12 de octubre, al extender el aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA hasta el 25 de octubre, el mandatario decretó que en algunos departamentos de 18 provincias se va a volver a cumplir una cuarentena estricta, lo que en México están previendo que dentro de los próximos días, por el rebrote como le llaman, aunque el primer brote no ha cesado, no puede haber un rebrote mientras el primer brote no se haya terminado, como eso de la curva o la ola, y la segunda ola, en el cual en México no se ha terminado la primera, pero ya va en aumento a comparación de los días pasados. Es algo parecido a lo que ha sucedido también en Argentina. En Argentina ya hizo que en 18 provincias se vuelvan a cumplir lo de la cuarentena estricta. Aquí en México se va a cumplir lo del semáforo rojo de nuevo, que sería de nuevo lo de la jornada de sana distancia, que de por sí la jornada de sana distancia es tanto en rojo, en naranja, en amarillo, incluso en verde, porque como no se ha exterminado el virus, no hay una vacuna eficaz para todos y que ya se lo hayan puesto. Aunque algún estado pasara en verde, y me refiero a México, no están seguros de no contagiarse, y para seguir en verde deberían de seguir con la sana distancia, con lo de uso de cubrebocas, gel antibacterial, goggles o lentes, con todas las medidas de precaución.
Por eso es muy complicado lo del tema sanitario y a nivel mundial. Todos los problemas que se han venido presentando no solamente es un tema de México, sino de todo el mundo. Aquí estamos hablando de lo que ha ocurrido en Argentina, que es como un espejo reflejando lo que en México ha sucedido y lo que en México podría pasar. Con esto de que los departamentos en provincias, en este caso en Argentina, de nuevo volverán a cumplir una cuarentena estricta. En México, de nuevo, el semáforo rojo es en cuestión de días, a menos de que la gente haga caso, no salga, no vaya de vacaciones. Si va a haber un cumpleaños, no salga a festejar los cumpleaños, sobre todo si tiene que salir y reunirse con más personas, aunque sean miembros de su familia, ya que no se sabe las personas dónde estuvieron y solo por conocer a las personas no garantiza de que estén sanas. Tú podrás asegurarte de que no has salido o estás con todas las restricciones posibles y sabes que no tienes el COVID, pero no puedes saber las personas que están allá afuera cuáles fueron sus cuidados. Y ese error es la que provoca más contagios. Como lo de hace unos días de que hubo una COVID-boda. La información de COVID-boda fue de que hicieron una boda con más de 300 invitados y 100 personas resultaron positivas de COVID, se contagiaron en la boda. No utilizaron lo de las medidas de sana distancia, estuvieron bailando, cantando, tomando durante la boda, hay videos sobre eso, y resultaron del 33.33%, que es una tercera parte de los 300 que fueron, resultaron positivos, contagiados en esa boda. Y así ha habido muchos casos en fiestas. Por eso no quieren, en Puebla no quieren reabrir los bares. Barbosa es lo quien lo informó, diciendo de que no ve lógico de abrir bares porque no se imagina que pueda haber sana distancia dentro de un bar y puede haber rebrote o contagios del COVID, así que los bares no abren. Esto es en tema en Puebla, en México. Y así ha habido bastante información, en la cual pues ya tenemos aquí un adelanto de parte de la información del COVID-19 en México.